toda la actitud. Eso. Aquí bueno, qué bueno. Jorge Tapia, ¿cómo estás? Jorge. Profe, aquí andamos. Al 100, al 100. Ok. ¿Qué les pareció el problemita que resolvieron? Muy facilito, ¿no? No, profe, había que pensarle. Pues para eso están ustedes y lo hicieron bien. No lo he revisado, pero los que revisé, pues la mayoría están bien. Habrá que ver el detalle del álgebra, pero en general parece que ya van librando la mitad de la unidad. Nos hace falta ver un poquito más de esto y que me hagan favor de volver a ver los videos de las distribuciones continuas de carga que les subí por ahí, que son muy ilustrativos, están muy bien explicados. Y voy a explicar por allí un ejemplo y vamos a dejar esto ya del cálculo de campo eléctrico. No vamos a profundizar en las distribuciones continuas de carga. Vamos a decir algunas cosas de ellas que son interesantes, pero no vamos a profundizar mucho. Hay otras maneras más fáciles de calcular, por ejemplo, el campo eléctrico utilizando la ley de Gauss y en condiciones de alta simetría. ¿Sí? Otro concepto que equivale a calcular el campo eléctrico, que no es campo eléctrico, es el concepto de potencial eléctrico, que también vamos a ver, pero tiene la ventaja que el potencial eléctrico es un escalar, no es un vector. Y siempre el manejo de vectores, pues es un poquito más complicado que el manejo de escalares. Y nos da información equivalente el campo eléctrico con el concepto de potencial eléctrico, que también vamos a ver aquí en nuestro curso. Pero ahorita por lo pronto quiero explicar un poquito más en lo relativo a cómo es el campo eléctrico cerca de cuerpos cargados, y quiero retomar un poquito de lo que ustedes hicieron ayer en el problema. Así que les voy a compartir ahorita la pantalla y la pizarra, ¿sí? Para tratar de ver un poquito más de eso. No se quiere dejar esta pizarra.
No, es que no me deja, no se establece la pantalla está, ¿cómo se llama? Está no pudiéndose compartir nada de pantalla, nada pues de la pizarra. Sí, pero se ve una línea azul ahí que nada más está dando vueltas, ¿no? ¿No la ven ustedes? Sí, la mía no. La mía no, déjenme ver si me cambio un poquito de lugar otra vez, porque se me hace que no está llegando adecuadamente el internet. No, estoy a pie del internet aquí, a escaso metro y medio del internet, ¿cómo se llama? Del módem. Déjenme ver de qué manera esto funciona. Es igual. Voy a salirme y voy a volver a conectarme aquí para dejar de presentar. Mm, y volvió, pero siguen las mismas. A ver, vamos a platicar un poquito, aunque a ver si esto se mejora. Eh, ¿Cómo representa? Ah, ok, ya a mí ya me apareció, a ustedes también. Sí, profe. Ok, No, a mí gracias. también no. A Ahí mí va, tampoco. se va ahorita a normalizar. Ya, gracias al Dios de la tecnología, ya apareció esto. A ver, esperemos que ahorita les llegue a ustedes ahí. Sí, estoy borrando lo que escribimos la vez pasada y que parece que no se borró bien, pero bueno, según yo lo había borrado. No sé por qué en la pizarra de ustedes el lápiz marca muy delgado. En otras pizarras con otros grupos marca mucho mejor, el lápiz, el ratón, por ejemplo. Si me acerco más, ¿cómo me acerco más? Pues no. Ah, sí, ok, un poquito más, ciertamente. Ok, muy bien, gracias, compañera, para que nos salga un poquito más claro. Bien, vamos a suponer que tenemos una carga aquí positiva. Sabemos que existe un campo eléctrico alrededor de esta carga, ¿de acuerdo?
De acuerdo. ¿Cómo lo representamos de tal manera que tengamos una idea intuitiva? Esto lo hizo Faraday porque él no tenía conocimientos de matemáticas y él ideó la manera de representar esta afectación por medio de qué? De líneas de fuerza o líneas de campo y que son radiales. Quiere decir que va en la dirección del radio. Estas son mis líneas de campo. Y si se trata de una carga positiva, las líneas de campo son radiales y apuntan ¿hacia dónde? ¿Cuál es la flechita hacia dónde apunta? Hacia afuera. ¿Por qué hacia afuera? ¿Por qué hacia afuera? ¿Quién me dice por qué hacia afuera? Sí, porque la carga es positiva, ya sé, pero yo no te creo. Yo digo, ¿y por qué? A ver, explícame un poquito más. Yo no sé. No entiendo por qué deben ir hacia Profe, afuera. ¿Sí? no sé si sea correcto porque se considera que a donde llega es una carga positiva y al ser positiva esa carga hay una repulsión y pues sale. Y sale. Y para una carga negativa, ¿cómo sería? Si yo lo pongo aquí, esa carga negativa, ¿cómo es el campo? Sería hacia adentro, según yo. Es radial, sí, y estás correcta. Es radial, otra vez en la dirección de los radios, ¿sí? De ahí viene la palabra radial. Radial, sería así, y hacia adentro, efectivamente. Pero pregunto, ¿por qué aquí va hacia adentro y por qué para una carga positiva va hacia afuera? Por la A repulsión ver, ¿por cuál repulsión? ¿Repulsión de quién? de las cargas comunes positiva y negativa. No, 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 no. Olvídate olvídate de que están aquí dos, ¿sí? Olvídate de que están dos. Nada más enfócate en una, en la positiva o en la negativa, ¿sí? Allí, en la carga solita positiva, ¿a quién repele? ¿O a quién atrae? Si nada más está solita. Este campo eléctrico afecta el espacio que rodea a la partícula cargada. Ese campo eléctrico está afectando el espacio que lo rodea. ¿Sí? No hay a quién afectar más que al espacio. ¿Sí? Es una manifestación de la carga afectar el espacio que lo rodea y lo representamos con líneas de campo o líneas de fuerza, luego se les conoce así, ¿sí? Que van hacia afuera, pero ¿por qué hacia afuera? ¿Por qué para una carga positiva no van hacia adentro? ¿Y por qué para una carga negativa no van hacia afuera? ¿Por qué es así? No al contrario. O de alguna otra manera. Es mi pregunta ahorita. Aquí tengo otro campo para la carga negativa, otro campo eléctrico. ¿Sí? Ahí tengo ese campo eléctrico. Es la afectación de la carga negativa sobre el espacio que le circunda, que le rodea. ¿Sí? Pero no hay nada más, nomás el espacio. Y ahora, ¿qué dicen? Ok, este espacio es alterado por las cargas, es alterado por esas cargas. Y para ver eso yo intuitivamente ponemos esas líneas de campo, ¿sí? Ok, ya están, ya las vemos, ya están allí. Si nosotros, bueno, ya sabemos nosotros eso, pero ¿cómo nos damos cuenta que el espacio está siendo afectado por una carga positiva o por una carga negativa? Yo les digo, ok, investiguenme
si este espacio, el espacio que rodea una carga positiva, está siendo afectado por ella. ¿Cómo lo investigarían? Tenemos una carga positiva ubicada en algún lugar y les digo, ¿esa carga está afectando el espacio que la rodea? Me van a decir, sí, porque nosotros sabemos de electricidad y magnetismo. Sí lo afecta. Para saber que esta carga está afectando el espacio que lo rodea, ¿qué es lo que hacemos? ¿O qué tendríamos que hacer? Pues ¿Una carga de prueba? Poner una carga de prueba. Eso se ha dicho muchísimas veces y lo quería que, pero quiero que ustedes lo digan. Se pone una carga Q0 positiva, Q0 positiva de prueba. En cualquier punto. En cualquier punto. Entonces pongo esa carga positiva de prueba aquí, en este punto. Es la carga Q0 positiva, la pongo ahí. Muy bien. Entonces, ¿qué siente esta carga Q0 positiva debido, ahora sí, a esta carga, a la carga positiva que tengo acá? ¿Siente? ¿Qué siente? Siente que le empujan. Siente una fuerza eléctrica. Siente esa fuerza eléctrica. ¿Sí? Siente la fuerza eléctrica. Vamos a ponerle fuerza eléctrica. ¿De acuerdo? Siente esa fuerza eléctrica azul que la repele. ¿Y cuál es la definición de campo eléctrico que hemos dado hasta ahorita, compañeros? ¿Cómo se define el campo eléctrico? Acuérdense de la definición de campo eléctrico. Díganme la definición de campo eléctrico. ¿Cómo la definimos? Como Fuerza por la unidad de razón, carga. como razón de la fuerza eléctrica que experimenta la carga de prueba, la fuerza eléctrica que experimenta la carga de prueba entre la carga de prueba Q0 positiva que nosotros tenemos allí. Esto se puede escribir como 1 sobre Q0 positiva, es carga de prueba positiva, entonces esto es positivo, multiplicado por la fuerza eléctrica. ¿Sí? Por la fuerza eléctrica. Y esto, 1 sobre Q0, es un escalar. Es un escalar. Escalar algebraico porque puede ser positivo o negativo, pero en este caso es positivo. Es un escalar. ¿De acuerdo? Es un escalar. Y si yo multiplico una fuerza por un escalar, ¿sí? Lo que resulta es un achicamiento o un alargamiento de esa fuerza. Es decir, se hace más grande o se hace más pequeña esa fuerza. Pero esa fuerza permanece en la misma línea de acción al multiplicarse por un escalar positivo y apuntando en el mismo sentido de la fuerza, si este escalar es positivo. Y si el escalar por el que se multiplica la fuerza o el vector es negativo, permanece en la misma línea de acción de la fuerza, pero en sentido contrario. Cualquier vector F, o cualquiera que ustedes agarren, si lo multiplican por un escalar negativo, -1, el único efecto que hace eso es cambiarle el sentido, ¿sí? Cambiar sentido del vector. Cambiar sentido. Sentido. Cambian el sentido del vector. ¿Sí? Entonces, con un escalar positivo no se cambia el sentido, se hace más grande o más chico, pero
el campo eléctrico va a estar en la misma dirección que la fuerza. Esto es lo que al final de cuentas nos interesa, que el campo eléctrico esté en la misma dirección que la fuerza a multiplicarse por un escalar negativo, ese escalar positivo, perdón. Ese escalar positivo es 1 entre Q0, ¿sí? Pero si la carga es negativa, si la carga es negativa, pasamos al otro caso y ponemos aquí la carga Q0 positiva, ¿qué siente la carga Q0 positiva? Pues siente una atracción hacia acá, ¿sí? En sentido contrario, hacia acá. Entonces, esta es la fuerza eléctrica, ¿sí? Y como el campo siempre va en la dirección de la fuerza, por eso ponemos el campo entrando en este caso y hacia allá, ¿sí? Va en la dirección de la fuerza eléctrica, ¿sí? Aquí la fuerza eléctrica, ¿sí? Es de atracción, cambia de sentido, sería negativa, entonces también el campo entraría. Esa es la razón fundamental para saber cómo van las líneas de fuerza, las líneas de campo, ¿sí? Que el campo siempre está en la dirección de la fuerza eléctrica, ¿sí? Si la partícula Q0 positiva siente que la atraen, esta es una fuerza eléctrica que está en el sentido contrario de la fuerza eléctrica positiva, por lo tanto esta es negativa y vendrá en la misma dirección, pero sentido contrario. Sentido contrario. Y esto tiene lugar debido a la definición de las operaciones vectoriales, ¿no? Las operaciones vectoriales, multiplicación por un escalar, suma, resta de vectores y el producto escalar y el producto vectorial. Entonces, nosotros al multiplicar por un escalar nos damos cuenta de esto, ¿sí? Esa es la razón. En los videos que le subí, la persona que hace la explicación dice que esto es una convención, no es tal convención. Tiene este fundamento matemático que les acabo de explicar. Este es un fundamento matemático. Dice, tenemos la convención de que si tengo cargas positivas, las líneas de fuerza salen. Y tenemos la convención de que si tengo cargas negativas, las líneas de fuerza entran. Pero no es convención tal. Esto sale de esta fundamentación matemática que acabamos de hacer, ¿sí? Entonces, vamos a suponer ahora que sí tengo ya dos cargas cercanas, una positiva y una negativa, ¿sí? Ya no están separadas. ¿Eso modificará el campo eléctrico? ¿Eso modificará el campo eléctrico? Si yo tengo dos cargas juntas, una positiva y una negativa, modificará el campo eléctrico en el espacio que rodea a este dipolo, porque esto es un dipolo, una carga positiva y una negativa de igual magnitud, separadas una distancia, dijimos que era un dipolo eléctrico. ¿Cuál es la configuración de líneas de fuerza para un dipolo eléctrico? ¿Cómo las dibujaríamos? ¿Tienen idea? Las líneas de fuerza para un dipolo eléctrico. ¿Se atraen entre las dos? Sí, claro que sí. Si yo pongo aquí mi carga positiva, pongo mi carga negativa, aquí, y les pido que ustedes dibujen líneas de fuerza, líneas de campo. Ya saben que las líneas salen de la positiva y entran a las negativas. Más o menos de manera radial. Entonces sale aquí y entra también de manera radial.
Sale aquí. Y llegaré aquí. Sale acá. Y daré vuelta. Y llega acá. Sale aquí. Y daría vuelta. Y llega acá. ¿Por qué así lo hacemos? Porque, como vimos, tienden a ser radiales. ¿Sí? Esta tiende a salir para acá. Aquí tiende a entrar la otra. Este sería las líneas de campo eléctrico, ¿sí? O las líneas de fuerza de campo eléctrico representarían el campo eléctrico para un dipolo. Esta sería la representación. ¿Qué relación hay entre las líneas y el vector campo eléctrico? Que en cada punto de la línea podemos localizar un vector tangente que nos da la dirección del campo. Por ejemplo, aquí una línea tangente nos daría la dirección del campo. Sería una línea sobre ahí. Aquí puedo localizar un vector tangente a la línea que me dice la dirección del campo eléctrico. Un campo vectorial, como es el campo eléctrico, ¿sí? Es aquel espacio en donde a cada punto se le puede asociar un vector que en este caso se llama campo eléctrico. Un campo vectorial es aquel en el cual a cualquier punto se le puede asociar un vector. En este caso, el vector es el campo eléctrico. Un campo escalar es aquel punto del espacio en donde cualquier punto toma un valor escalar. ¿Sí? Hay campos escalares, campos vectoriales. Este campo vectorial es un campo eléctrico, ¿sí? Y existe una relación entre el vector campo eléctrico y las líneas de fuerza o las líneas de campo, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, puedo dibujar el vector campo eléctrico tangente a esa línea de campo y me daría la dirección del vector campo eléctrico en ese punto. ¿Sí? Y así sucesivamente. Ahora, donde hay más líneas de fuerza, se supone que la intensidad del campo es más grande. Es decir, la intensidad del campo eléctrico es proporcional al flujo de líneas que nosotros estamos viendo, que atraviesan una superficie. En este caso, si nosotros atravesamos una superficie, perpendicular al plano donde están esas líneas, donde hay más líneas juntas, será más intenso el campo eléctrico. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Dicho esto, voy a pasar a poner otras dos cargas. Voy a poner estas dos cargas. Una carga positiva y otra carga positiva. Díganme ustedes cómo serían las líneas de campo, cómo las dibujarían para esta configuración, que no tiene nombre, nada más dos líneas, dos cargas positivas separadas a una cierta distancia. Es una carga positiva, otra carga positiva, y las podemos poner hasta de la misma magnitud. ¿Cómo sería el campo? Expresado en función de Yo, líneas. profe, Sí, dígame usted. ¿quiere que lo dibuje? Dime así para que escuchemos y ahorita me lo dibujas, para que escuchemos todos. En ningún punto las líneas de una carga no van a llegar a tocar la otra carga, sino va a haber como un límite, como si fuera una barrera en el que de ahí las cargas se van a regresar. O sea, como van a chocar ahí, no van a pasar de ese límite. Nosotros sabemos que estas cargas se repelen, ¿verdad? Ejercen fuerzas de repulsión entre ellas. Las otras se atraen, ¿verdad? Pero esa interacción sucede a través del campo, ¿sí? Tenemos esas fuerzas. ¿Y cómo visualizamos que eso sucede? En función de líneas de fuerza. A ver, dibújalo y nos compartes tu pantalla para ver esas líneas, por favor.
Claro, profe, lo voy a Dibújalo. poner con rojo, ¿eh? Sí, órale. Voy a dibujar con a esta línea negra. Esa va a ser, por simularlo así, una barrera, por decirlo así. Entonces, yo voy a tener las cargas que salen, pero estas cargas que salen van a hacer esto. No salen cargas, salen líneas. Más bien, o sea, pues sí, salen líneas de la carga y es lo que van a Sí. hacer. No se van a Ok, de acercar acuerdo. de aquí. Exacto, exacto, exacto. Muy bien, muy bien, muy bien. Usted puede dibujar estas otras y las flechitas estarían saliendo, ¿verdad? De las cargas. ¿Sí? Saliendo de las cargas, ¿sí o no? Sí, profe. ¿Así? Ok. Sí, Como ustedes pueden ver, si estas dos cargas fueran iguales separadas, aquí en el centro, aquí en este centro, probablemente el campo sea cero. ¿Sí? En la línea que une estas dos cargas, probablemente allí el campo eléctrico sea cero. No hay líneas, no hay campo. Ayer, ¿por qué no salió que la distancia a la cual estaba el punto donde el campo se hacía cero de una determinada carga? ¿Por qué no salió que era 4.1 y no 5, por ejemplo, si la distancia era de 10? porque en 4.1 era donde estaba esta línea de, ¿Sí? por decirlo Pero así, ¿por qué de estaba en separación. 4.1? ¿Por qué estaba en 4.1 y no en 5? Aquí yo le estoy diciendo, ok, a la mitad. Aquí, si yo tengo estas dos cargas, Pues aquí no hay porque las campo. cargas eran de diferente magnitud. Claro, claro, las cargas eran de diferente magnitud. Efectivamente, por eso no, eso afectaba las líneas de fuerza con las cuales nosotros representamos el campo, ¿no? Entonces, esto sí nos da una idea clara de cómo es el campo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y esta es una configuración importante que nosotros más o menos debemos conocer. Ahora, ahora una aplicación práctica, muy práctica en relación a esto. Vamos a suponer que no tengo yo una carga, sino tengo un objeto metálico cargado aquí positivamente. Es una laminita cargada positivamente, una laminita. Aquí tengo otra laminita, pero esta está cargada negativamente y están separadas una distancia de, ¿sí? Están separadas, ay, cabrón, me fui muy chueco, una distancia de estas dos placas cargadas con una carga positiva y una carga negativa. Estas cargas están distribuidas uniformemente y vamos a suponer que son iguales. Esta es carga negativa igual a esta carga positiva, las dos. Así por simplicidad lo vamos a suponer. ¿Sí? ¿Cómo dibujarían ustedes el campo eléctrico para esta configuración? A ver, díganme. ¿Cómo dibujarían el campo ahí? Esto tiene una gran aplicación práctica. ¿Cómo dibujarían las líneas? Una distribución de carga uniforme positiva, una distribución de carga uniforme negativa. ¿Cómo van las líneas? ¿Salen de dónde a dónde? ¿De positivo a? ¿De positivo a dónde salen las líneas? De positivo a negativo, ya dijimos.
¿Sí? Esa sería la representación del campo eléctrico, que sería uniforme entre estas placas conductoras cargadas. Ese sería el campo. Y es intenso si esta carga es grande, si la separación es pequeña, y si la separación es grande y la misma carga, pues el campo se debilita. Y la representación que hice, espaciada uniformemente de las líneas, o al menos trató de ser espaciada uniformemente de las líneas de fuerza, me indicaría que el campo eléctrico es uniforme, es uniforme, es un campo eléctrico constante, uniforme, ¿sí? Un campo constante, un campo eléctrico uniforme, ¿sí? Aquí existe un campo. Acá afuera puede existir un campo y aquí afuera también puede existir un campo por la afectación de esto. Pero si ustedes aplican el principio de superposición y calculan el campo debido a la lámina positiva, aquí habría sobre una carga de prueba Q0 positiva, habría una repulsión, ¿sí? Debido a esa. Pero debido a la carga negativa, ¿sí? Debido a la carga negativa, ¿qué habría? Habría una atracción. Entonces, los campos acá se restan, ¿sí? Por lo tanto, el campo acá es débil, el campo fuera es débil, ¿sí? No sirve para fines prácticos, pero este campo eléctrico, este que está aquí, este campo eléctrico, es interesante. Aquí puedo tener almacenada energía eléctrica que se puede utilizar. Este dispositivo que he dibujado aquí tiene aplicación práctica y ¿saben cómo se llama? Condensador. Eso es esencialmente un condensador. ¿Sí? Dos conductores cargados con cargas iguales y opuestas, separados una cierta distancia, es un condensador. Una aplicación muy ilustrativa del condensador es, por ejemplo, en los flashes de las cámaras, ¿sí? En los flashes tienen un condensador que se carga y allí almacena energía eléctrica. A la hora de disparar, esa energía eléctrica se transforma en luz y se vuelve a cargar. Y la volvemos a utilizar en el flash, al menos en las cámaras antiguas, así sucedía. ¿Sí? En este campo eléctrico almacenamos, y campo eléctrico uniforme almacenamos energía eléctrica. En el campo hay energía, así como hay energía en el campo magnético. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante y que podamos expresar por medio de líneas de fuerza cómo va nuestro campo también es muy importante. ¿Sí? Estas líneas deben ser perpendiculares a las hojas cargadas, a las hojas metálicas cargadas. ¿Por qué deben ser perpendiculares? Respóndanme la pregunta. Si esas líneas, una línea que sale aquí, por ejemplo, una línea azul que sale, que no sea perpendicular, sino que fuera una línea así, de campo. ¿Qué pasaría con esa línea de campo si fuera aquí? Pasaría que este campo tiene una componente aquí, en esta parte, una componente del campo sobre la hoja metálica. Tendría esta componente, el campo. Y al haber campo aquí, esa componente obraría sobre las cargas y al obrar una fuerza sobre las cargas tiende a moverlas y al mover cargas tiende a haber una corriente eléctrica. Entonces, como eso no sucede en condiciones electrostáticas, nosotros tenemos que suponer que las líneas de fuerza siempre van a ser perpendiculares a estas superficies metálicas.
siempre van a ser perpendiculares a las superficies mecánicas. Si es circular nuestra carga, serán radiales las líneas y saldrán siempre perpendiculares a la superficie. ¿Sí? Si tenemos una superficie irregular como esta y la tenemos cargada, ¿sí? Las líneas siempre saldrán perpendiculares a esta superficie. Será perpendicular aquí, será aquí en este pico, bueno, pues aquí tendrá que ser perpendicular, perpendicular, ¿sí? Saliendo siempre perpendicular, que no tenga componentes acá porque tenderían a mover las cargas sobre el conductor y generarían corrientes eléctricas, que no sucede en condiciones electrostáticas. Ese concepto también es muy importante. Entonces, las líneas de fuerza siempre son perpendiculares a las superficies que contienen carga, ¿sí? Y el campo eléctrico, otra cosa, el campo eléctrico, ¿sí? Es más intenso, mucho más intenso en los picos, ¿sí? Si nosotros tenemos un pico aquí y aquí tenemos un objeto cargado, por ejemplo, con una carga más Q, hay un campo eléctrico aquí, pero el campo eléctrico aquí en el pico tiene una intensidad más grande. ¿Por qué? Pues porque aquí tienden a concentrarse las cargas en los radios de curvatura pequeños y entonces el campo tiende a ser mayor, ¿sí? Por eso los picos se evitan cuando nosotros fabricamos material o equipo eléctrico, porque se generarían potenciales altos, campos eléctricos altos, que tienden a romper la rigidez dieléctrica del medio. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nosotros pusiéramos lo que se conoce aquí en medio de este condensador? Si nosotros pusiéramos en medio de este condensador un material dieléctrico. ¿Qué es un material dieléctrico, compañeros? ¿Alguien tiene idea de qué es un material dieléctrico? Pongo un material dieléctrico aquí en medio de este condensador. ¿Sí? Un material dieléctrico. Lo pongo aquí. ¿Cuál sería un material dieléctrico? Por ejemplo, un papel encerado, un hule, aceite, todo eso son materiales dieléctricos. Si no hay nada de material dieléctrico, aquí habría aire en el condensador, dentro del condensador. Pero si yo incremento mucho la carga que hay en los conductores, aquí tiende a romperse la rigidez eléctrica del aire y a establecerse un arco. Si yo tengo aquí cargado positivo y aquí negativo y aumento mucho las cargas positivas y negativas, tiende a producirse un arco eléctrico al romper la rigidez eléctrica del aire y circular carga entre este y este. ¡Pum! Aquí. ¿Sí? Ofrece un arco eléctrico. Y si yo pongo un material aquí, un material dieléctrico, tendría yo que poner mucho más carga para que eso sucediera. Entonces, puedo incrementar el campo, puedo incrementar mi energía almacenada y utilizarla para los fines que me convengan. Por eso los condensadores son condensadores que tienen entre sus placas material dieléctrico para que puedan almacenar un gran campo eléctrico sin que se fugue la energía eléctrica. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, compañeros? Eso es una aplicación muy práctica de todo esto. Todo esto que les acabo de platicar es muy interesante, tiene aplicaciones y vale la pena leerlo con detenimiento por ahí en su libro. Esto vamos a volver a esto cuando nosotros veamos condensadores, pero por lo pronto quiero aderezar esta unidad de campo eléctrico con todo esto que les he platicado. ¿Sí? Quiero aderezar esto. Tiene aplicaciones, el campo eléctrico, ¿sí? Se establece en las cercanías de cuerpos cargados, en el campo eléctrico hay energía almacenada, tenemos una aplicación práctica en los condensadores para almacenar campo eléctrico y por lo tanto energía eléctrica.
¿sí? Que en los radios de curvatura pequeños se acumula la carga y se generan campos eléctricos intensos, que no son deseables generalmente, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque a través del espacio se fuga el campo y se fugan las cargas y estamos perdiendo energía. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, compañeros? Algo que haya yo dicho y que no haya quedado claro. Compañeritos, ya se durmieron. Eh, no me, que no piense yo que ya se durmieron, hombre, me dejan aquí hablando como merolico solo. No, maestro, no tenemos dudas. Está interesante, ¿no? ¿Les parece interesante esto que les acabo de platicar? Esto está platicadito, pero es muy interesante, ¿eh? ¿Algo que quieran decir? Perdón. Sí. Eso se pondría adentro del condensador Sí. para hacer que el campo eléctrico fuera No, se mete para que tenga más resistencia a el espacio, para que a través de él se pueda establecer una corriente eléctrica, un arco eléctrico. Un arco eléctrico, un rayo de los que vemos en el espacio, no es más que flujo de carga y se establece debido a que hay diferencias de potencial muy grandes. ¿Sí? Pero ya es un concepto que vamos a ver después, que no lo quiero usar mucho, ¿sí? Pero entre una carga positiva y una carga negativa existe una diferencia de potencial muy alta. ¿Saben cuánto se requiere para generar una descarga entre dos cuerpos cargados? Por ejemplo, en el laboratorio de electromagnetismo hay una máquina que se llama la máquina de Windshut. Esa máquina de Windshut genera electricidad estática por medio de frotamiento, de rozamiento. Le da una manivela, la gira, frotan unos discos con unas escobillas y ellos se conectan a dos electrodos que son dos bolitas metálicas y las ponemos cercanas. A la medida que vamos generando carga, ¿sí? Incrementando la carga en esos electrodos, llega el momento en que hay un arco eléctrico. ¡Chum! Ocurre un rayo entre esos electrodos, ¿sí? Un arco eléctrico, una chispa eléctrica. ¿Sabe cuánta diferencia de potencial se ocupa para que eso suceda? Unos 6, 8 o 10,000 volts, dependiendo de si el clima está seco o el aire seco, es húmedo o lo que sea. Eso puede variar. Pero si yo le pongo entre esos dos electrodos un material aislante, un material dieléctrico, como es papel encerado, como es madera seca, como es aceite, tendría yo que tener mucho más diferencia de potencial para que sucediera ese arqueo, esa chispa eléctrica, que es fuga de carga, ¿sí? Y son fallas que se pueden presentar en los equipos. Entonces, por eso en los equipos que manejan altas tensiones como transformadores, tenemos materiales dieléctricos como el aceite y otros materiales que se usan para precisamente no permitir que esos arqueos entre cuerpos cargados sucedan. ¿Sí? De las cosas más bonitas que hay en el laboratorio ahí cuando nosotros vamos es esa máquina de Windshut con la cual nosotros observamos esas chispas. Los rayos que vemos en la atmósfera se dan entre diferencias de potencial muy grandes y son flujos de carga, ¿sí? Son flujos de carga muy intensos. ¿Sí? Eso es lo que sucede con estos fenómenos de la electricidad. Ahora que hablemos más del potencial, vamos a hablar un poquito más de esas diferencias de potencial y el uso del concepto de potencial y de campo eléctrico se pueden hacer equivalentes, nada más que uno es un escalar y otro es un vector.
El escalar se puede manipular más fácilmente, el vector un poquito más difícilmente, pero son conceptos equivalentes. Y eso lo vamos a puntualizar ahora que veamos un poquito más eso. Por lo pronto, esto va a ser la clase de hoy. Les pido de favor, porque no han hecho caso, de ver los videos que subí para distribuciones continuas de carga. Quiero que los vean. Allí el profesor que subí es muy bueno y nos presenta las líneas de carga, las distribuciones y hace los cálculos apropiados. Es muy interesante eso y ya para el próximo lunes nosotros veríamos aquí un ejemplo de eso para dejar ya esto de campo eléctrico y continuar con lo que sigue, con ley de Gauss, que es una de las leyes fundamentales del electromagnetismo y de las cuales les voy a subir un video también muy interesante, o unos videos. Pero necesito que los vean, necesito que los estudien, no les dé flojera, inviértanle ahí tiempo. Están muy bien explicados, es una clase magistral, ¿sí? Esta persona que hace esos videos es un físico con maestría en enseñanza de la física, ¿sí? Y tiene todo un equipo para hacer esos videos. Y como esto no cambia tan fácilmente, aunque se hayan hecho esos videos hace tiempo, siguen vigentes, porque estos son fundamentos de la ciencia, ¿sí? Que no cambian tan rápidamente. Estos fundamentos siguen siendo pilares en el desarrollo de la teoría electromagnética. Así que, por favor, vean esos videos que subí y comentamos el lunes al respecto. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe, gracias. ¿Sí los van a ver? Quiero que se comprometan a verlos. Sí, profe. Ándeles pues, Sí, con profe. mucho cuidado, con mucha atención, en vez de estar chateando en el celular, pónganse un ratito ahí. Entonces, estamos, muchachos, gusto en haberlos saludado y haberlos escuchado y haber tratado de compartirles algo de lo que, pues yo pienso que más o menos sé. Pero ahí estamos pendientes. ¿Mm? Gusto en haberlos tenido aquí conmigo. Gracias, profe, igualmente. Ahí estamos. Bye. Sale, profe. Gracias. Gracias. Y gracias a ustedes. Muchas gracias, profe. Nos vemos hasta el próximo lunes. Sale ahí, pues, ándeles, pues, pónganse las pilillas.